Le damos la bienvenida en la Red 21 a Nemesia Hijos. Es argentina, licenciada en antropología, doctora en ciencias sociales de la Universidad de Buenos Aires, y a Bruno Mora, es profesor de judo, también es licenciado en educación física, magíster en antropología. Ambos, tanto Bruno como Nemesia, integran el Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales, Deporte, Cultura y Sociedad. Estamos hablando de CLACSO. Y la idea es precisamente eso, reflexionar sobre esto que es el deporte, la cultura y la sociedad, algo tan trascendente en el mundo y en las sociedades latinoamericanas. Nemesia, de pronto empezamos contigo. ¿Cómo surge esta necesidad de generar este grupo en CLACSO? Bueno, en particular, el propósito de este espacio es poner en debate nuestras investigaciones, al tiempo que también elaborar de forma interdisciplinaria y en una especie de diálogo regional herramientas que puedan colaborar para el desarrollo de nuestras investigaciones y comprender estos fenómenos sociales, el lugar preponderante que tiene el fútbol en nuestra cultura rioplatense especialmente, al igual que en toda la latinoamericana, y pensar siempre al deporte como una excusa para seguir indagando en cuestiones vinculadas con la política, con la economía, con las cuestiones de género, con la desigualdad, con la discriminación. Entonces, que nuestras investigaciones se vuelvan herramientas para elaborar políticas públicas que sirvan para la transformación de la sociedad, que es siempre nuestro último objetivo como científicos sociales, poder contribuir en ese desarrollo, ¿no? Elaborar herramientas que sean insumos para las políticas de Estado. Entonces, en una comunicación colaborativa y colectiva, podemos encontrarnos, poner en debate las distintas realidades, al tiempo que también poder contribuir, debatir e intercambiar estas distintas herramientas y estas distintas miradas. Uh-huh. Bruno, ¿el énfasis está puesto en particular en el fútbol? Bueno, buenos días. Habría que indagar un poco más. Hay una historia en torno a los estudios sociales sobre deporte que sí está puesta en el fútbol, en la historia del fútbol, por el arraigo que tienen en América Latina, sobre todo en la parte más del sur, digamos, ¿no? Pero si vemos el deporte en Centroamérica, hay otros deportes que tienen arraigo, ¿no? Ahora, bueno, con los grandes contingentes migratorios se está practicando softball en el Parque Rivera, y hay una liga de softball con venezolanos, dominicanos y cubanos. Entonces, podría arriesgar que sí hay un predominio de los estudios sobre fútbol, en algunas etapas sobre violencia en el deporte, sobre todo en el fútbol, en esta última etapa sobre el fútbol practicado por mujeres y la influencia del feminismo en el fútbol, pero también emergieron otros proyectos de investigación, incluso de investigación y extensión asociados a organizaciones, a variados deportes, a vinculaciones, a cómo los clubes, pequeños clubes deportivos se fueron volviendo, y los grandes sociedades anónimas, instituciones privadas. Entonces, hoy la multiplicidad de estudios podríamos decir que no es sobre fútbol, si bien la mayor parte sí, porque es diría, el máximo ritual secular de masas, diría un compañero investigador, porque es el que atrae más gente, el que influye más, inclusive en las trayectorias de los políticos deportivos, ¿no? Muchos políticos deportivos asociados a las federaciones de fútbol terminan como haciendo carrera, ¿no? Hasta futbolistas terminan haciendo carrera política. Entonces sí, hay estudios sobre fútbol, sobre todo en la parte más sur, pero también han crecido otros estudios, por ejemplo, sobre hinchadas, sobre clubes, sobre, en el último compilado de CLAE que hicimos de artículos, había sobre esquí, sobre Quidditch, por ejemplo, que cómo los juegos, incluso los juegos inventados en series televisivas, se vuelven deporte mediante el proceso de deportivización, ¿no? Se crea una federación, se crean clubes o organizaciones que lo practican, se crean eventos internacionales, mundiales, compiten por ingresar en la grilla olímpica. Todo eso, hasta los movimientos olímpicos, los movimientos clubísticos,
son también estudios sobre deporte. Yo quería contar, Ana, como el énfasis que empezó teniendo al menos nuestra integración al grupo, que es más que nada cómo se miraba la educación física a sí misma, ¿no? La educación física, hasta el plan que yo estudié, el plan 2004, que es bastante reciente, ¿no? Recién en el 2017 se crea un nuevo plan de educación física, se veía solamente la lógica interna, es decir, lo que pasaba adentro de la cancha en términos técnicos, tácticos, reglamentarios, pero el profe de educación física, el que ustedes y el que muchos otros han tenido en el liceo hasta el 2016-17, su formación era en, bueno, cómo pasar el móvil, cualquiera sea, cómo tirar, cómo correr, cómo era un reglamento, cómo aplicar ese reglamento, cómo entrenar a la gente para ganarle al otro equipo o ganarle al contrario en el caso de deportes individuales, o romper una marca, ¿no? Estaba vinculado al récord. Al ingresar al grupo de estudios, al grupo de trabajo de Claxo, se nos abrió una ventana para pensar la relación entre el deporte y la sociedad y incluir eso en la formación del licenciado como algo totalmente novedoso, por lo menos para el campo de la educación física en Uruguay. La violencia está en la sociedad y el fútbol aparece como un emergente de esa violencia, Nemesia. Bueno, sobre eso venimos también debatiendo, y siempre que acontece alguna situación como lo que ocurrió en el enfrentamiento en México hace unos días, o la situación de la suspensión del fútbol en Uruguay, el enfrentamiento, el conflicto, una muerte, también la situación entre el clásico de Cruzeiro y el Atlético Mineiro en Brasil, todas esas situaciones nos llevan a pensar de si la violencia es el reflejo, si el fútbol es el reflejo de la sociedad, o si la sociedad se refleja en ese fútbol, y las conclusiones a las cuales arribamos y pensamos siempre es que no hay una relación directa entre el fútbol y la violencia, sino que no hay una determinación, sino que hay distintos tipos de vinculaciones, ¿no? Y respecto a ese sentido de la violencia en particular, no pensamos de que no son solamente las violencias físicas en el ámbito deportivo en las cuales nos tenemos que detener, sino que si nos centramos solamente en los acontecimientos de conflicto, de muerte, de persecución, de enfrentamiento con la policía, todas esas situaciones que suelen salir en los medios, se terminan opacando otro tipo de violencias. Entonces, por eso enfatizamos en que no son solamente las violencias en el fútbol, sino que son violencias en el ámbito deportivo, y que los sentidos de las violencias en el fútbol, particularmente, al igual que en la sociedad, van cambiando a lo largo de la historia, a medida que se va avanzando también en la censura moral, y se puede ir mucho más allá del acto de violencia física en sí. Bruno recién mencionaba el caso de los feminismos y el protagonismo que tienen nuestras investigaciones y el rol que ocupa en los feminismos y los activismos sociales, que también influyen en nuestras investigaciones, y por supuesto también nos permite marcar nuevos límites, visibilizar, dar tratamiento público, denunciar colectivamente más allá del acto violento físico, ¿no? Estas situaciones a las que hacía referencia recién, del Atlas y el Querétaro en México, la situación del Cruzeiro y el Atlético Mineiro en Brasil, no son casos aislados, sino que son transversales a todas nuestras sociedades, y particularmente se reflejan en los medios de comunicación por el lugar protagónico que tiene el fútbol en nuestra sociedad. No queremos reducirlos a casos de personas irracionales, locas, inadaptadas, ¿sí? Sino que tratamos de entenderlo dentro de lo que es la estructuración de la cultura del aguante en nuestra sociedad. Bueno, me detengo entonces de esas cuestiones. En primer lugar, enfatizar de que situaciones que antes nos parecían normales, hoy pasan a ser comprendidas como violencias, eso particularmente por el avance de los feminismos y el trabajo que se está haciendo para desnaturalizar, desmenuzar y pensar qué se entiende hoy por violencia.
Es una categoría que tiene muchísimos y múltiples sentidos, es una categoría polisémica, como dice José Garriga Zucal, integrante también del espacio de Claxo, de acuerdo a los sentidos y a los significados que cultural y socialmente se asigna a un acto de violencia. Entonces es un campo de disputa, la violencia en sí, entre distintos actores que participan del mundo y del campo deportivo, con diferentes posiciones, ¿no? Que son justamente estructuradas y asignadas en un lugar de poder. En el caso del fútbol tenemos distintos actores que van a concebir la violencia de múltiples modos. Tenemos la tensión entre los dirigentes, entre las mujeres feministas que se acercan para tratar de desmenuzar, erradicar, prevenir y actuar, dar tratamiento a las situaciones que ellas consideran violentas, a los hinchas, a los socios, que en algunos casos incluso los medios de comunicación tienen un rol preponderante, fundamental, para reproducir incluso las violencias machistas sobre las que se estructura el campo del fútbol. Y hacía mención también al sentido que tiene la violencia física y que ha tenido históricamente en nuestras sociedades rioplatenses, para entenderlas como actos legítimos, ¿no? Porque están enmarcados dentro de esta cultura del aguante, donde el fútbol tiene un lugar, es un elemento constitutivo, identitario, que da sentido a nuestras vidas, ¿no? Cuando nos definimos socialmente decimos, bueno, soy de tal lugar, este es mi nombre, y soy hincha de tal club, o socie, o sigo a tal equipo. Eso es un rasgo identitario que tiene un valor y que incluso nos permite establecer lazos vinculares con otras personas. Esa cultura del aguante, comprender todo eso en términos identitarios, va a promover en algún sentido una cierta rivalidad futbolística que se entiende y que tratamos de combatir y de problematizar desde nuestros espacios en términos de enemistad. Esa enemistad está atravesada por nociones como la virilidad, como la hombría, como la valentía, que se lleva en algunos espacios, como las canchas de fútbol, a la tensión máxima, que puede ser un acto violento o al canto de determinadas canciones con sentidos o rasgos homofóbicos. Entonces, esa categoría de aguantar, de seguir al equipo a todos lados, de dar la vida por un equipo, tiene una valoración positiva, que al mismo tiempo es una señal distintiva dentro de nuestra identidad, es algo que está atravesado por el honor, no es algo irracional en ese espacio, en la cancha de fútbol, actuar de ese modo no es algo ilógico, sino que incluso es algo esperable, que cantemos haciendo alusión a la muerte, haciendo alusión al sometimiento sexual, a la subordinación, todo eso está aceptado en ese espacio. Es ahí en la cancha de fútbol o en otro espacio deportivo, en una competencia, donde se empieza a dirimir justamente la masculinidad y se refuerzan estas cuestiones que tienen que ver con históricas y culturales, que tienen que ver con el sometimiento y la enemistad hacia el otro, ¿no? El otro es distinto a nosotros, es todo lo que no somos nosotros, el que corre, el que se somete, el que muere, ¿no? Entonces, en ese espacio es donde hay que entender la violencia y saber que justamente que la violencia no es solamente una violencia física, sino que hay diferentes tipos de violencia, la violencia laboral, simbólica, verbal, psicológica, económica, política, sexual, mediática. Todas esas violencias también necesitan tener tratamiento, visibilidad y también políticas que las aborden, que las problematicen, que las prevengan y que las erradiquen. ¿Cómo educar? Y si eso está en discusión, que creo, no sé si está en discusión, ¿cómo educar a niños, niñas y adolescentes en una cultura diferente? Si eso está en discusión, yo creo que no lo está. O de repente dentro de determinados grupos lo está, pero me parece, Bruno, que no está en no se está discutiendo cómo educar de una manera diferente el deporte. Bruno, ¿querés ahí empezar? Me pusiste en un aprieto, pero es un aprieto lindo, porque desde el Grupo de Estudios Sociales y Culturales sobre Deporte, que integro con varios compañeros y compañeras de la universidad y que a su vez integramos esta red de Claxo latinoamericana, venimos trabajando en algunos proyectos justamente que tienen que ver con eso, ¿no?
tanto en el barrio Casaballe, en el barrio Malvin Norte, en Maldonado, en Paysandú. Tenemos algunos proyectos como concretos, por un lado, que revisaron estos currículum de formación de los licenciados en educación física. Solo para recordar números, entran 800 en Montevideo, 300 en Maldonado, 150 en Rivera y 150 en Paysandú aproximadamente, como esos son los números, si bien en Paysandú se liberó el ingreso. Para nosotros es un contingente de estudiantes importantes que terminan el liceo, ingresan a la universidad y tienen como una de las primeras unidades curriculares en el segundo semestre la materia teoría y práctica del deporte. Ahí trabajamos estos temas, al inicio de la, perdón, al inicio de la carrera. Pero claro, no alcanza, no es suficiente para luchar con una tradición patriarcal, como decía Nemesia, que impera en el deporte en general y particularmente en el fútbol, que está permeada con una serie de violencias en relación con lo social y no como resultado de lo social, ¿no? Es decir, los deportes tienen su carga histórica, ¿no? De hecho, pensemos que los deportes modernos fueron creados para controlar las pasiones, dice Norbert Elias, es decir, para controlar la violencia de los pueblos que tenían juegos tradicionales que se lastimaban, incluso terminaban en la muerte, ¿no? Entonces, los deportes fueron inventados para controlar esas pasiones, incluso para evangelizar. Esto lo trae incluso Pierre de Coubertin, el creador del deporte moderno, es decir, para llevar determinadas religiones, en algunos casos protestantes, hacia los pueblos y mostrar valores religiosos en esos lugares, ¿no? La cuestión es cómo, en un estado laico como el uruguayo, se incorporan estos deportes de corte anglosajones con ciertas historias y podemos combatir con eso, ¿no? Porque ya vienen cargados con ciertas tradiciones de cómo ser hincha, por ejemplo, y se van, esto que decía Nemesia, se van emulando, ¿no? Copiando cosas, ¿saben? Cómo se hace de hincha en Argentina, cómo se hace de hincha de Colombia, qué hace para subsistir la hinchada, ¿no? Y si no se crean, primero, políticas no solamente represivas, sino políticas educativas respecto a cuestiones como la violencia. Y a su vez por abajo, programas en la escuela, en el liceo, en la licenciatura en educación física, como es que estamos trabajando, que atiendan no solamente lo que dije anteriormente, la enseñanza de cómo se juega al deporte, o cómo es el reglamento, o cómo ganarle el otro, sino que todas estas cuestiones que tienen que ver con el encuentro social que genera el deporte, va a ser muy difícil pensar otro deporte que no sea aquel de ganarle al otro, de someterlo, ¿no? Es decir, para nosotros es súper importante crear estrategias prácticas, y es sobre lo que estábamos trabajando con el itinerario de formación integral a lo largo de la licenciatura en Educación Física y de la Tecnicatura en Deportes que hay en el Instituto de Educación Física de la Universidad de la República, estrategias prácticas para que los docentes y los técnicos deportivos trabajen directamente con niñas y niños y otras identidades que están acercándose al deporte y están viéndose en muchos de los casos discriminadas porque continuamos con ese arraigo de la tradición, de ganar por la fuerza, de la brutalidad, ¿no? Incluso hemos visto acciones entrenando, en el caso del fútbol infantil, poner una pelota en el centro de la cancha y 2 hileras de niños yendo a trancar, ¿no? Algo que no tiene ningún sentido, digamos, técnico. Es decir, si hay algo que tiene que evitar el jugador mediante la finta, mediante el pase, es ir al choque, ¿no? Porque el juego fluido genera más oportunidades de ganar incluso. Pero es algo simbólico, ¿no? Eso de ir a trancar, ¿no? Incluso con la cabeza, parecería que es estratégicamente necesario, sin embargo, no es efectivo, pero se lo ve como tal, porque hace que nos veamos más aguerridos, más hombres. Entonces nos parece súper importante esa pregunta que traes, cómo pensar la relación, educativamente, la relación deporte y sociedad. La primera pata que veo es la formación, y la segunda es la intervención, ¿no? Es decir, directamente en la cancha, ¿qué hacen los árbitros, los comunicadores, los profes, los orientadores, los estudiantes, con esas herramientas que hoy estamos recién construyendo educativamente? Nemesia, me consta que como argentina sos hincha de Boca, habrás ido muchas veces a la cancha, habrás cantado y habrás escuchado, como todos,
una cantidad de consignas que hablan lo que recién Bruno decía y que hemos hablado, el tema de someter al otro, incluso la consigna tan extendida como decir algo así como hijos nuestros, cuando en realidad uno en su vida querría que sus hijos terminen ganándonos y no todo lo Ujú. contrario, por poner un ejemplo. Sí, respecto a eso, también se enmarca dentro de estos sentidos que son esperables, legítimos, para reafirmar nuestra identidad y nuestro amor y nuestra pasión por el club al cual seguimos y al cual, bueno, nos esforzamos para ir a la cancha, en su momento cuando estaban permitidos las hinchadas visitantes, también hacíamos ese esfuerzo, una inversión económica para seguir al club a todas partes y así reafirmar nuestra identidad, ¿no? Nuestra pertenencia a un determinado grupo. Entonces, en ese marco, donde esto es permitido y esperable, vamos a la tribuna, cantamos, tenemos estas prácticas que tal vez son contradictorias con nuestras valoraciones sociales, ¿no? Nuestros posicionamientos y nuestras convicciones incluso. Bueno, nadie puede escapar de esas contradicciones, hacemos nuestros mayores esfuerzos para problematizarlas, problematizar socialmente, ¿no? Esas cuestiones. No es un acto lineal, pero en ese ámbito, en el de la cancha de fútbol, es considerado normal que actuemos de ese modo, incluso sin cuestionar, ¿no? Lo que cantamos. Bueno, particularmente en contra de un rival histórico, River Plate, me he encontrado cantando canciones de las cuales hoy no me siento orgullosa. Incluso también recuerdo el caso de Buonanotte, un jugador de River Plate que había tenido un accidente con 3, 4 amigos en un auto que habían fallecido, y cuando se lo recibió en un clásico, se le cantaba Buonanotte asesino, ¿no? Como si él fuese responsable de la muerte de sus mejores amigos que habían tenido un accidente y en la cual él solamente había quedado vivo. Entonces se lo recibió en la cancha cantándole asesino, y yo me he encontrado en esa situación incluso como festejando, ¿sí? Ese acto, ¿no? Como si fuese un recibimiento acorde a él, sin pensar en otro tipo de sensibilidades. Bueno, todo eso hoy me parece con estas formas de problematización que nos traen las nuevas corrientes o oleadas de los feminismos, nos permiten repensar nuestras prácticas, y me parece que eso es algo que hacemos mucho desde el espacio de Claxo, y también quiero resaltar desde las prácticas como puede ser el EFI, que llevan adelante picaditos etnográficos en el ISEF de la UDELAR, donde están Bruno Mora, Martina Pastorino, con quien he tenido la posibilidad de trabajar en el año 2019, cuando vine aquí a un intercambio. Me parece que esos espacios, como puede ser picaditos etnográficos, ir a prácticas amateur, a compartir con estudiantes en formación, acercarnos a los estadios o a las competencias, a los eventos deportivos, y empezar a repensar nuestras prácticas. ¿Qué hacemos cuando vamos a un estadio de fútbol? ¿Qué hacemos cuando jugamos un partido que no tiene el sentido de la competencia en sí, sino una práctica o un entrenamiento? ¿Qué hacemos nosotros, ¿no? Si reproducimos esas violencias que están tan naturalizadas o son legítimas en un montón de espacios, o si empezamos a abarcar nuevos límites, si empezamos a visibilizar, a dar un tratamiento colectivo, a denunciar colectivamente determinadas situaciones que no son, bueno, moralmente o éticamente las correctas hoy. Me parece que estos espacios, como puede ser picaditos etnográficos o espacios de capacitación, talleres para repensar nuestras prácticas, talleres de masculinidad en los espacios, bueno, como pueden ser un club, como hace, por ejemplo, el Club Villa Española. Me parece que esos talleres para repensar nuestras identidades, para entender los sentidos de las violencias y asumir social y colectivamente la responsabilidad que nosotros también tenemos. Incluso problematizar lo que hacen los medios, cómo anuncian estas situaciones, como puede ser la suspensión del fútbol en Uruguay, la situación del enfrentamiento en México, la situación de la muerte en Brasil, cómo retratan los medios de comunicación a las personas, si culpabilizan solamente a los barras bravas, sin cuestionar su forma de denunciar esas situaciones, o incluso sin cuestionar el rol de las dirigencias. En el caso de Argentina me parece que también es importante
el lugar que tuvo la ley del año 2009 para prevenir, sancionar y erradicar las múltiples violencias, no solamente la violencia física, y particularmente hoy en día la ley Micaela. La ley Micaela lo que hace es establecer la capacitación obligatoria en género y en violencias de género para todas las personas que estén cumpliendo una función pública en los distintos poderes, ejecutivo, legislativo y judicial, y esta ley está vigente desde el año 2019 y lleva el nombre de una víctima de femicidio. Entonces, pensar que estas leyes se pueden incorporar en los clubes, en los espacios deportivos, acompañadas con comisiones, secretarías, áreas de género, para dar tratamiento y para subvertir los significados de la violencia que antes eran legítimos, no solamente ayuda a generar espacios de igualdad, a visibilizar la desigualdad, también sino a pensarla colectivamente para desarticularla, ¿no? Para poder desarmar estas lógicas. En estos espacios se empezaron a crear nuevos cancioneros feministas, ¿no? Que, bueno, pongan en valor otras cuestiones, no solamente pensar al rival como alguien al cual someter, al cual correr y matar, sino cánticos que pongan en valor la propia identidad o que remonten celebraciones de lo que significa ser hincha de determinado club, y no necesariamente que tengan que ver con la opresión. Me parece que estos espacios, talleres, protocolos para evitar y erradicar las situaciones de género, de violencia de género, como las otras violencias en los clubes, son fundamentales para poder, bueno, finalizar y problematizar hoy en día lo que está ocurriendo. Gracias por la entrevista, Bruno, Nemesia, ha sido un gusto conversar con ustedes. Muchas gracias, Ana, por la oportunidad, y espero que nos sigamos encontrando para seguir comunicando, y también cómo los comunicadores nos hacen pensar en torno a las problemáticas y a cómo comunicarlas. Así que gracias. Gracias a ambos. Muchas gracias por el espacio.